Aloha, bienvenido una vez más entonces al canal aquí donde estamos viendo todo tipo de estrategias para realizar, trabajar pues, en opciones binarias, forex o todo tipo de plataformas relacionadas con opciones binarias. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero no quiero aburrir, entonces quiero que empecemos y bueno, no perdamos más tiempo, pues empezamos. Ok, entonces como le he dicho el día de hoy, vamos a operar entonces usando aquí una estrategia basada en el análisis técnico como siempre, y para llevar esta vez al análisis técnico vamos a usar pues, el indicador Moving Average. Este indicador pues, nos dirá los puntos de reversión que podemos tener el precio. Esta información pues, a su vez nos ayudará a la hora pues, de analizar el mercado. Ahora les recordaré pues cómo funciona aquí, ¿ve? Este indicador. Yo ya lo tengo aquí conectado y todas las configuraciones quedan por defecto aquí, ¿ve? El indicador se parece a una media móvil que se forma directamente en el gráfico, y la señal de este indicador es el momento en que, por ejemplo, el precio cruza la media móvil de arriba a abajo y continúa moviéndose, ¿ve? Al mismo tiempo, la misma media móvil se da la vuelta y comienza a moverse pues siguiendo el precio. Entonces, ¿qué dice? Esto significa que se ha producido un cambio aquí, ¿ve? De la tendencia y en futuro próximo el precio va a bajar claramente, ¿no? En esta situación podríamos realizar una operación aquí a la baja, y cuando por ejemplo el precio cruce la media móvil de abajo hacia arriba y continúa moviéndose, también la media móvil se va a dar la vuelta y se mueve pues aquí siguiendo el precio. Esto significa que se ha producido una reversión de este punto y que próximamente pues se espera un movimiento aquí alcista. En una situación así podríamos abrir pues una operación aquí al aumento, pero al utilizar este indicador no se olviden pues de los niveles de soporte y resistencia, como siempre se los digo, ya que pues uno siempre tiene que prestar atención a todo el comercio en general. Solo una combinación competente entonces del análisis técnico y los indicadores en conjunto nos dará un buen resultado. Asegúrense de ver este video hasta el final, quizás les guste este método de negociación pues, y puedan aplicarlo para su propio beneficio, su propia estrategia. Y bueno, vamos a intentar pues obtener ganancia el día de hoy, así que vamos a ver pues. Y bueno, aquí abajo tenemos un nivel de soporte, mientras que nosotros mismos vemos que desde el nivel el precio salió y está subiendo. Al mismo tiempo, como pueden ver, cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y la propia media móvil giró y se mueve detrás del precio. Pues aquí abriremos una operación durante un minuto al aumento, con una mayor probabilidad de que haya una reacción desde el nivel de soporte y el precio pues suba. En este movimiento ascendente es que vamos a intentar ganar dinero. Bueno, ahora miremos el precio y veamos el resultado pues de nuestra primera operación. Señal, amigos, señal. Ve, el precio continúa moviéndose su movimiento ascendente y obtenemos ganancia. Ya un minuto no fue suficiente entonces, y bueno, tuvimos un buen comienzo, logramos obtener ya ganancia en nuestra primera vez. Ahora sugiero pues continuar y encontrar el siguiente punto de entrada. Bien, aquí vemos que hubo una tendencia saliente buena y segura, y en ciertos momentos se probó una reversión, ¿ve? Comenzaron a formarse velas rojas. Al mismo tiempo, como podemos ver, el precio cruzó la media móvil de arriba abajo. En esta situación sugiere entonces abrir una operación a la baja durante literalmente un minuto, y es muy posible pues, que en el futuro próximo el precio pues continúe descendiendo. Precisamente con este movimiento de salida es que intentaremos ganar dinero esta vez. Espero que un minuto pues sea suficiente, así que observemos el precio y veamos pues qué pasa aquí en el futuro cercano. Y bueno, entonces les quiero recordar que ustedes se pueden pasar ahí viendo mi canal en Telegram, donde tengo mucho tipo de información, estoy dando señales también, así que pásense. Y bueno, amigos, como pueden ver, estuvo bastante bien. Como en el precio realmente entró en la zona de corrección y hubo un retroceso hacia abajo y obtuvimos ganancia. El indicador resultó estar en lo correcto y nos indicó un buen punto de entrada. Pudimos pronosticar bien el movimiento del precio. Bueno, y hasta ahora todo va bien, así que sigamos buscando otra entrada. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que en este momento el precio se ha alejado de este nivel y se mueve hacia abajo. Al mismo tiempo cruzó la media móvil de arriba abajo y la misma media móvil se dio la vuelta, ¿ve? Y se mueve detrás del precio. Propongo entonces abrir aquí una operación literalmente durante un minuto a la baja, con una mayor probabilidad pues, de que aquí el precio continúe bajando. Precisamente en este movimiento correctivo a la baja intentaremos ganar dinero. Entonces espero que en esta situación un minuto sea suficiente. Ahora mismo vemos que el siguiente se están formando velas rojas, así que observemos el precio y veamos pues qué tan cierto resulta ser nuestro análisis técnico esta vez.
Genial, amigo, genial. Veo una reacción aquí por parte del nivel de resistencia. El precio entonces continuó bajando con confianza y logramos ganar dinero pues con este movimiento saliente. Además, el indicador volvió a estar a aceptar y nos subiría un buen punto aquí de entrada. En esta situación pues realmente funciona muy bien, por lo que sugiero pues continuar operando el día de hoy y encontrar el siguiente punto de entrada. Bien, amigos, aquí abajo tenemos un cierto nivel de apoyo. También vemos que en este momento el precio se ha alejado del nivel y está subiendo, así que propongo abrir pues inmediatamente una operación de 1 minuto al aumento. Como vemos, el precio ha cruzado la media móvil de abajo hacia arriba y se mueve con confianza hacia arriba. La propia media móvil podemos ver que también se ha dado la vuelta y se mueve detrás pues del precio. En este movimiento ascendente vamos a intentar ganar dinero. En este momento pues se siguen formando velas verdes con impulso bastante seguro. Espero que pues que esta situación 1 minuto no sea suficiente. Y bueno, observemos el precio pues y esperemos el resultado. Y bueno, entonces quería recordándole que pueden ver las estadísticas, que está pasando mucha gente, mira ahí el canal, pero no se están suscribiendo. Nada pierden con suscribirse, pásense, suscríbanse, que al final todo es para bien. Muy bien, amigos, muy bien. Veo una reacción desde el nivel de apoyo. El precio continuó tranquilamente con su movimiento ascendente. Obtenemos ganancia y una vez más pues el indicador volvió a aceptar y nos dio un buen punto de entrada. Como pueden ver entonces el indicador se combina muy bien con el análisis técnico. Y bueno, esto está funcionando muy bien, así que sigamos operando y busquemos otras situaciones laborales. Bien, aquí vemos que que ha habido un retroceso a la baja desde el nivel de resistencia y desde la reversión. El precio giró y al mismo tiempo cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y continúa aquí moviéndose. Propongo abrir entonces una operación durante 1 minuto al aumento con una mayor probabilidad entonces de que el precio aumente, ya que también vemos pues que el precio tiene un excelente potencial de aumento. Últimamente el precio aquí se mueve con confianza hacia arriba y con una mayor probabilidad de que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, y es muy posible pues que se rompa. Precisamente en este movimiento alcista es que vamos esta vez a intentar ganar dinero. Espero pues que esta situación 1 minuto no sea suficiente, así que esperemos el resultado. Genial, amigos, genial. El precio realmente siguió subiendo y obtuvimos ganancias. Logramos ganar dinero con este movimiento ascendente. Además, como pueden ver, el indicador volvió a estar en lo correcto y hasta ahora pues hemos podido pues trabajar correctamente y hemos podido predecir correctamente todo el movimiento, pues continúa el precio. Así que sigamos operando y busquemos otras situaciones el día de hoy. Aquí tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este nivel ha habido un retroceso hacia arriba y se están formando velas verdes. Al mismo tiempo, el precio ha cruzado la media móvil de abajo hacia arriba y la propia media móvil también ha dado la vuelta y se mueve pues siguiendo el precio. Vamos a abrir una operación entonces durante 1 minuto al aumento. Creo que en un futuro próximo entonces el precio seguirá aquí subiendo, ya que este nivel es bastante fuerte. Esto significa que es muy probable que hay una reacción desde el nivel de soporte que tenemos, es decir pues que el precio se alejará de este nivel y subirá. Precisamente en este movimiento de salida es que vamos a intentar ganar dinero. Espero pues que 1 minuto sea suficiente, así que esperemos el resultado. Y bueno, ya saben entonces que yo les dejo los enlaces a los brokers que tienen licencia. Ustedes pueden ahí sacar el dinero que sea, la cantidad que sea, todo seguro, tranquilo, ahí pásense. Genial, amigos, como pueden ver entonces, después de un ligero retroceso hacia abajo, el movimiento alcista continuó, el precio sube aquí con seguridad y logramos ganar dinero. 1 minuto esta vez no fue suficiente y el indicador resultó una vez más estar en lo correcto, ahí nos indicó un buen punto de entrada. Sigamos operando y busquemos el siguiente punto de entrada. Ok, aquí, amigos, tenemos un nivel de resistencia aquí arriba. También vemos que el precio ha salido de este nivel y está bajando. Al mismo tiempo cruzó la media móvil de arriba abajo y la media móvil la misma comienza a revertirse también, ¿ves? En esta situación pues sugiero abrir una operación durante 1 minuto aquí a la caída. Probablemente en el futuro próximo el precio seguirá bajando, ya porque este nivel también es bastante fuerte. Vemos que la última vez el precio tocó el nivel y hubo un retroceso confiado hacia abajo. Creo que esta vez habrá por lo menos un pequeño retroceso y en el que pues vamos a tener tiempo. Creo que 1 minuto no será suficiente y en este momento pues vemos que se están formando ya unas velas rojas, así que vamos a ver el precio y esperemos el resultado. Y bueno, amigos, estuvo bastante bien. Como pueden ver, el precio realmente continuó moviéndose aquí hacia abajo. Se formaron velas rojas de impulso bastante confiados y 1 minuto no fue suficiente. El nivel de resistencia fue realmente bastante fuerte. Logramos pues ganar dinero con este movimiento descendente. Entonces sigamos operando y busquemos otro punto de entrada.
Ok, aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo vemos que el precio se ha alejado de este nivel y está bajando, ¿ves? Al mismo tiempo el precio ha cruzado la media móvil de arriba abajo y la propia media móvil se ha dado la vuelta aquí, ¿ves? Y se mueve detrás del precio. Con una mayor probabilidad de que se produzca una reversión a la baja en el futuro próximo, sugiero entonces abrir una operación durante 1 minuto a la caída. Espero pues que esta vez haya tiempo suficiente y tengamos tiempo para que trabajar con este movimiento correccional descendente. Así que observemos el precio y veamos qué tan preciso es nuestro análisis técnico esta vez. Muy bien, amigos, el precio aquí continúa su movimiento a la baja y obtenemos beneficios. Nuevamente entonces el indicador volvió a tener la razón y nos dio un buen punto de entrada. Como pueden ver, en realidad se produjo una reacción desde el nivel de resistencia y logramos ganar dinero entonces en este movimiento correctivo saliente. Como pueden ver, entonces hemos llegado hasta el final de este video. Como pudieron ver el día de hoy, todas las operaciones pues nos resultaron bastante bien, no tuvimos pérdida. Bueno, el día de hoy pues también les quiero recordar que pueden pasar viéndose ahí todo tipo de estrategias que hemos visto hasta el día de hoy. Recuerdo pues que tenemos aquí muchos tipos de estrategias. Les quiero recordar entonces de que pásense ahí por mi canal en Telegram, escriben la palabra privada para suscribirse a otro canal privado donde les estoy dando señales ahí, y bueno, y todo tipo de información que quizás les pueda hacer de bien. Y bueno, nos vemos en un próximo video. No tengo más que decirlo. Suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima.